Superamos los 50, hoy somos menos, 40 y pico. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar la clase de hoy. La idea es terminar la práctica 2 y avanzar con la práctica 3, para ver si ya la clase que viene terminamos la práctica 3 y los conceptos sobre renta bruta, que era lo que nos está quedando pendiente de acuerdo al cronograma. Venimos muy bien. Estamos en línea con el cronograma que definimos a nivel de cátedra, así que vayamos avanzando en este sentido y bueno, como siempre, de ser necesario, podemos llegar al momento fijar alguna clase extra si fuese necesario, pero por el momento venimos muy bien. ¿Alguna duda de la clase anterior que quieran repasar? ¿No? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Bien, 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 buenísimo. Entonces, a ver, vamos a seguir con la práctica 2. ¿Se acuerdan que yo incluso fui pintando la clase pasada para no perdernos? ¿Se acuerdan que estamos hablando de una sociedad de hecho integrada por dos personas físicas residentes? Y ahí dijimos, bueno, hay que ver si las actividades que están realizando, ¿sí? Porque en primer lugar quedarían comprendidas en el IRAE, son aquellas que combinan capital y trabajo. Las rentas puras no quedan comprendidas en el IRAE, salvo que se haya optado por tributar IRAE por esas rentas, ¿no? Pero a priori, si no se da dicha opción, no quedan comprendidas en el IRPF y la tienen que pagar las personas físicas, y la sociedad lo que hace es imputarle a esas personas la renta correspondiente de las rentas puras y quedan sujetas al IRPF. No es que la renta no paga impuestos, sino que va a pagar el impuesto a la renta, nada más que en cabeza de distintas personas. Y ahí también hablamos de que siendo una sociedad de hecho, decíamos, bueno, si supera los 4 millones de UI, tiene que ir por el régimen de contabilidad suficiente en forma obligatoria, y si no, igualmente podría hacer uso de la contabilidad suficiente para liquidar su impuesto y ir por el régimen general. De lo contrario, lo que les habilita la no contabilidad suficiente es ir por la liquidación por el régimen ficto, que básicamente es los ingresos brutos menos los sueldos de socios, de los dueños o socios de la sociedad, y ahí aplicar el porcentaje que se establece allí, que ahí no entramos en detalle todavía porque no está en el cronograma del teórico todavía, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ahí lo que yo pinté en verde fue todos los rubros del estado de resultados que ya fuimos viendo. ¿Sí? Que es lo que yo siempre les digo, cuando hacemos la liquidación del impuesto, tenemos que ir tildando, ¿sí? Los rubros para estar tranquilos de que ya revisé, como decimos siempre, barremos, una forma de expresarse, voy barriendo el estado de resultados y tildando todos los rubros que vi, para quedarme tranquilo de que analicé el rubro, porque ahí tenemos que analizar si hay eventualmente ajustes de evaluación al rubro, si hay ajustes que correspondan, ajustes de cómputo, es decir, si computo la renta o no computo la renta, si computo el gasto, si no computo el gasto, si tengo que hacer algún ajuste de evaluación porque tengo que deducir en forma incrementada o deduzco con tope, ¿sí? Hay una parte que, como vimos, la regla de la proporción, me hace deducir solo, por ejemplo, un 48%, y el 52% no es deducible. Bueno, esos ajustes los tengo que ir haciendo para llegar a la renta neta fiscal grabada, que es aquella renta neta fiscal, valuada fiscalmente y de fuente uruguaya. ¿Sí? Entonces allí fuimos barriendo el estado de resultados con todos los puntos. Vamos a la solución. Fuimos viendo los distintos gastos, hablamos ¿se acuerdan el ajuste del costo de ventas por los bienes de cambio, los gastos de publicidad y propaganda, ¿sí? Que tenían distintos topes y involucraban topes con gastos de publicidad y propaganda con contribuyentes del IRAE.
¿sí? Era un 20%, después topeaba con un 2% de los ingresos brutos fiscales del ejercicio. Después hablamos de las donaciones, ¿sí? Que tenía un cómputo en la deducibilidad y un 75% como un crédito a deducir del IRAE, como pago a cuenta del IRAE, del impuesto al patrimonio. Hablamos de incobrabilidad, ¿sí? Todo esto, yo no sé lo último que vimos fue la previsión por litigio y los temas de incobrabilidad. Allí yo fui compartiendo, me salí un segundo, ahora les voy a compartir de vuelta las diapos teóricas. A ver si tengo por acá. Denme un segundo. Acá vamos. El juego de diapositivas, que es el número 6, ¿tá? Que habla sobre renta neta, y nosotros a medida que vamos yendo sobre los ejercicios vamos a ir viendo este teórico. ¿Tá? Estos temas ya los vimos todos, ¿se acuerdan? Todas estas primeras diapos, lo de los gastos, la regla candado, la regla de la proporción, ¿sí? La deducción proporcional, la resolución de la DGI. Esto lo vimos la clase anterior o la anterior. Y acá llegamos al tema de los incobrables, que fue lo que vimos la clase pasada, que acá se resume básicamente, ¿se acuerdan lo que hablábamos del artículo 29 del decreto reglamentario, asociado con el principio general del artículo 21 de la ley? ¿Se acuerdan que 16, 17 y 18 hacían referencia a la renta bruta? O sea, el 15 habla de la tasa del impuesto, que es un 25%. 16, 17 y 18 habla de renta bruta. 19 y 20 son los que establecen el principio general de deducibilidad con la regla candado. El 19, el 20, la regla de la proporción. 21 y 22 son otras pérdidas admitidas, el listado de otras pérdidas que pueden ser deducibles, en tanto sean necesarias para obtener y conservar la renta, estén debidamente documentados y devengados, pero no tienen que cumplir con la regla de la proporción ni la regla candado. 21 y 22. 23 son deducciones incrementadas, que las vamos a ver hoy, y 24, artículo 24, hace referencia a pérdidas no admitidas, ¿sí? Deducciones no admitidas. ¿Tá? En este caso, en el 21, el literal C, hablamos de los créditos incobrables. Y ahí vimos todas las causales de incobrabilidad, que fue lo de la clase pasada, y lo que no nos dio el tiempo para comentar, y me lo anoté para conversarlo hoy, es que al final del artículo 29 del decreto reglamentario, nos dice que las situaciones de incobrabilidad, ¿sí? Que estén respaldadas, ¿sí? Con garantías reales, ¿sí? Voy a leer estrictamente lo que dice la norma, estoy en el 29, dice los tributos, dice las disposiciones de los literales C a F, es decir, no lo que tiene que ver con el, digamos, dejando afuera el auto declaratorio de la quiebra, del concurso y la consación de la moratoria, o sea, todas las causales que vienen después, que básicamente son las que están listadas ahí, cheques sin fondo, el transcurso de los 18 meses, situaciones análogas, no aplican si los créditos están garantizados con derechos reales, salvo en la parte insatisfecha por estos luego de ejecutado los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, a ver, si yo tengo una factura por una venta que superó los 18 meses de su vencimiento, pero esa venta que yo hice a plazo la tengo garantida, yo qué sé, porque me di una garantía, una prenda sobre determinadas mercaderías, o bienes que puede tener esa persona, o me libró un cheque sin fondos, pero al mismo tiempo yo le hice una, no sé, una hipoteca sobre un inmueble, o tengo una prenda, si tengo una garantía de la cual agarrarme, lo que dice la norma, bueno, en ese caso no castigues el incobrable, porque bueno, si vos le hiciste una venta por X monto y le prendaste mercadería, bienes, un vehículo, un auto, lo que sea, entonces dice, bueno, justamente la prenda es una garantía real, es decir, bueno, si el tipo no me paga, yo me voy a cobrar de ahí, y tengo el derecho de cobrarme de ahí. Entonces, en realidad, en esos casos no debo computar el incobrable, ¿sí? Salvo, dice, la parte insatisfecha, o sea, si yo le vendí por 100 y tengo, no sé, la prenda sobre un vehículo que me cubre 80, ok, bueno, voy a considerar los 20 de incobrables,
pero no desde la fecha del vencimiento, o de los 18 meses, por ejemplo, del plazo normal de prescripción, donde castigo el incobrable, sino una vez que ejecute la garantía. O sea, una vez que ejecute la garantía y me cobre los 80 y se compruebe de que hay 20 que no puedo cobrar, eso sí se considera incobrable fiscal. ¿Sí? Y después, el otro comentario es que el artículo 30, ¿sí? El siguiente, habla respecto a la incobrabilidad de las disposiciones de incobrables para las instituciones de intermediación financiera, que más o menos ahí lo que dice es que los bancos, las instituciones financieras pueden optar por aplicar las normas de incobrabilidad que establezca el régimen general que vimos recién, o las del Banco Central. ¿Sí? El Banco Central del Uruguay tiene para las instituciones financieras una serie de disposiciones sobre la calificación de los deudores y cuándo se consideran incobrables. Bueno, las instituciones financieras podrían optar ir por los criterios del Banco Central y no por estos criterios generales. Bien, dicho eso, avancemos entonces con el ejercicio, ¿qué es lo que nos queda? A ver, vayamos, me voy de acá. Si no hay dudas, vamos a la letra de la práctica 2, en donde allí nos dice lo siguiente. Para seguir con el punto, habíamos llegado hasta el punto 3, inclusive se acuerdan que acá me hablaba de las rentas que eran rentas puras. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a ir a resultados diversos para tildar las rentas puras y tildé las 360 y los 230. Perfecto. Punto 4. Me dice, en el correr del ejercicio, me van siguiendo, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Sí? Pues, punto 4. En el correr del ejercicio, la empresa sufrió un incendio que afectó una parte del depósito de las mercaderías y además fue víctima de un robo por terceros que ingresaron al local en el momento del siniestro y se realizó la correspondiente denuncia penal sobre ese robo, ¿no? Aportando además registros de las cámaras de seguridad de la empresa que dejan de manifiesto el robo. El Banco de Seguridad de Estados indemnizó a la empresa por un porcentaje de lo siniestrado y de lo robado, quedando sin cubrir 350.000 pesos y 75.000 pesos respectivamente, contabilizados en el rubro otros resultados diversos. ¿Qué les parece en este caso? Algo que considerar acá. Por sentido común, ¿qué les parece? ¿Se puede deducir esto? ¿No es deducible? ¿Habrá alguno que se anime? ¿Qué les parece? Si les pasa esto en la empresa, ¿podría deducirlo? ¿No podría deducirlo? ¿Alguno? Ya superamos los 50. ¿Alguno que se anime? A ver. Se debería poder, dice Susana. ¿Alguien más? Sentido común, ¿no? O sea, pensemos. No están con muchas ganas hoy. ¿Alguno más? A ver. Yo por sentido común diría que sí, se podría deducir, pero no sé decirte en base a Bien. qué. Está bien A que no eso. sepa decirlo porque todavía no lo vimos, pero a priori, a ver, obviamente, si se me incendia el local, está bien, tengo que cumplir la regla de proporción, tengo que cumplir la regla de candado, digo, ¿no? Pensando en sentido común, digo, sin saber, ¿lo podría deducir? O porque, bueno, se me incendió el local, no tengo contraparte, entonces no puedo deducir. Bueno, esos temas están contemplados. ¿Y cuál es el ejercicio que tenemos que hacer, más allá de ver el 21 y el 22? Cuando hablamos de renta neta, cuando hablamos de deducibilidad de gastos y de costos, más allá de ver el 19 y el 20, digo, ¿cuáles son las excepciones? Bueno, artículo 21, artículo 22, y les agrego también el artículo 42 del decreto reglamentario, que es el que venimos hablando, que tiene la lista de las otras 40 y tantas excepciones a la regla de la proporción y la regla de candado. Si vamos a revisar allí, ¿sí? En el artículo 21, ¿tá? Y ahí
me voy a ir, vuelvo a cambiar, me voy a la diapo. El artículo 20, Ah, sí, en el literal B. correcto. Eso, me voy para atrás. Artículo 21, lo que se está viendo allí la diapo. El literal A y el literal B del 21 me dicen, obviamente el acápite del 21 me dice, se admitirá asimismo deducir de la renta bruta en cuanto correspondan al ejercicio económico, o sea, no me refiero a la regla candado ni a la regla de proporción, a las pérdidas ocasionadas en los bienes de la explotación por caso fortuito o fuerza mayor en la parte no cubierta por la indemnización o seguro en la forma y condiciones que establezca la reglamentación. Y allí tenemos el artículo 27, la reglamentación establece, se determina, o sea, esto es artículo 21, ¿ok? De la ley, literal A, y está previsto la reglamentación en el artículo 27 que establece lo que señalamos ahí en la diapo, ¿no? El artículo 27 dice, las pérdidas sufridas en los bienes por caso fortuito o fuerza mayor serán deducibles como gastos del ejercicio. La deducción o renta será la diferencia entre el valor fiscal de los bienes y el valor salvado más las indemnizaciones y seguros percibidos. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, y el literal B del 21 hace referencia más o menos a lo mismo por delitos cometidos por terceros. El primero es el caso de siniestros, ¿sí? Pérdidas por casos fortuitos o causas de fuerza mayor, y el literal B habla de delitos cometidos por terceros, como es en este caso el robo. ¿Sí? La reacción es muy similar, las pérdidas originadas por delitos, ¿sí? Cometidos por terceros contra los bienes, aplicados a la obtención de rentas grabadas, obviamente, porque si me roban bienes que no tienen rentas grabadas, tampoco le podría deducir eso, ¿sí? En cuanto no fueran cubiertas por indemnización o seguro, igual que en el literal A, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación. Y la reglamentación en el artículo 28 me dice lo que está planteado allí en la diapo, que estoy proyectando, de vuelta, por la parte no cubierta, ¿sí? Siempre que exista denuncia penal, u otros elementos y otros elementos probatorios del daño de los cuales surja a juicio de la DGI la efectividad de las mismas, ¿sí? O sea que tengo que cumplir con esas condiciones. Si se dan esas condiciones, voy a poder deducir, ¿está bien? Entonces, y siempre, esto es similar a lo que hablábamos de los incobrables, que tenían garantías reales. Y tengo un seguro, lo que voy a computar como pérdida claramente tiene que ser que lo que exceda o lo que no me cubra el seguro, porque si me lo cubre el seguro en realidad no perdí, me lo está pagando el seguro, ¿verdad? Bien, entonces en este caso, ¿qué les parece que deberíamos hacer? La empresa tuvo un incendio y le robaron. ¿Hago algo? ¿No hago nada? Ver qué parte no cubrió el seguro. Correcto. ¿No lo dice allí? Ah, perdón, leí que cubría eso. Dale, dale, seguí. Quedaron sin cubrir 350 y 75, que están contabilizados en el rubro otros resultados diversos. Vamos a ver resultados diversos, ¿cuánto tiene? Acá, otros resultados diversos, 425. ¿Qué hago? No está bien ya, porque si está negativo ya está como gasto deducible. No tenés que hacer nada. Perfecto. Justamente, ¿qué me dice la norma? Si se dan las condiciones que vimos recién, que en este caso se dan, ¿no? Porque está la denuncia, están las cámaras de seguridad, están todos los medios probatorios. Efectivamente, hubo un robo y hubo un incendio.
Entonces, hay que ver la parte no cubierta. La no cubierta fue 350 y 75.000 respectivamente, o sea, 350 el incendio y 75 el robo. Y están contabilizados en el rubro resultados diversos. O sea, que eso es la pérdida que contabilizó la empresa. Con lo cual, como dijeron por ahí, está bien. No tengo que hacer más nada. ¿No? ¿Dónde está esto? Indemnizaciones acá. Indemnizaciones no cubiertas por el Banco de Seguros son gastos deducibles sin ajuste. Esto ya lo vimos. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Sí, Sí. Precioso. Entonces voy arriba, ya lo hice, ya pinté el rubro resultados diversos. 425 ya lo miré. Seguimos. No existen pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Ok, esto lo vamos a ver más adelante, pero como ya les a modo de adelanto, las pérdidas fiscales de ejercicio anterior se pueden deducir hasta en los 5 años siguientes, ¿sí? Actualizadas por el IPC. O sea, si yo en un ejercicio gané 100, en el siguiente ejercicio perdí 20, ok, en el siguiente y hasta 5 ejercicios hacia adelante. ¿Sí? Bien, acá me dice que no hay pérdidas fiscales, o sea que perfecto. ¿Qué más me dice? Me dice el promedio de los activos generados de rentas no grabadas representa el 15% del promedio de los activos fiscales totales de la empresa. A ver si alguno tiene idea de qué es esto. No sé si llegamos a hablar algo en las clases pasadas. ¿Para qué me da este rubro? Este dato, mejor dicho. Si alguno sabe, si no, avanzamos. ¿No? Bueno, no. pasa nada, no pasa nada porque no lo hemos dado, así que vamos a hacer una presentación de a lo que refiere este tema, porque es bien importante. Déjenme ir. Se ve ahí la diapo, ¿no? Sí. Esto. Es lo que les quería mostrar. ¿Sí? A ver, gastos asociados a rentas no grabadas. ¿Qué dijimos nosotros? Si en la liquidación de la sociedad encontramos rentas grabadas y rentas no grabadas, ¿sí? Vamos a tener que asociar gastos a las rentas grabadas y gastos a las rentas no grabadas. ¿Por qué? Porque el principio general, el artículo 19, me dice que solo serán deducibles entre esas 5 condiciones las rentas necesarias para obtener y conservar las rentas grabadas, ¿sí? Con lo cual, los gastos, perdón. Con lo cual, si tengo gastos, costos destinados a obtener rentas no grabadas, esos no van a ser deducibles. ¿Cuáles son las rentas no grabadas? Y bueno, lo hablamos en las otras clases. Son 3 tipos de rentas. Las rentas no grabadas son las rentas de fuente extranjera, ¿sí? Ya hemos visto ejemplos de rentas generadas fuera del país, ¿sí? Con lo cual no cumplen el aspecto espacial, entonces no es una renta alcanzada por el IRAE. No comprendidas, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, una renta pura de capital, como el que vimos acá en este caso, que era una actividad de servicios que desarrollaba uno de los socios, que es una renta pura de, perdón. Entonces los gastos asociados a rentas de trabajo, que son rentas puras, tampoco los voy a deducir. Y el tercer tipo de renta no gravada es la renta exenta, que haya una exoneración específica, que esa renta que cumple todos los aspectos del hecho generador y por tanto queda alcanzada por el IRAE, viene una ley y me la exonera. ¿Sí? Típico ejemplo, las pequeñas empresas, los usuarios de zona franca, las compañías de navegación marítima o aérea,
esos son rentas exentas. Entonces, como me exonera la renta, los gastos asociados a esa renta exenta tampoco son deducibles. ¿Está bien? Entonces, acuérdense, y acá les comparto de nuevo, perdón, les hago pasar de una pantalla a otra. Acuérdense de este esquema de liquidación que hablamos, ¿sí? Parto de la utilidad contable, ¿sí? Y tengo las rentas no gravadas, no comprendidas de fuente extranjera y exentas que hablamos, las voy a restar y le voy a sumar los gastos asociados a esas rentas no gravadas, ¿sí? Y acá, como hablamos, restamos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que en este ejercicio no tenemos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo determino esos gastos asociados a rentas no gravadas? ¿De dónde los saco? Y bueno, los tengo que identificar yo. Bien, allí les planteo ahora, vuelvo a la... Esperen un poquito. Vuelvo a la diapo. Y les digo, bueno, acá tenemos un esquema de cómo son los gastos. Este GARN quiere decir gastos asociados a rentas no gravadas. ¿Dónde está regulado esto? En el artículo 25 de la ley. ¿Sí? Hablamos del 18, del 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, que son rentas no deducibles, gastos no deducibles, o deducciones no admitidas, y el 25 habla de gastos asociados a rentas no gravadas. Esos gastos asociados a rentas no gravadas son de dos tipos, ¿sí? Directos e indirectos. ¿Cuáles son los directos? Los que claramente tienen una conexión automática, directa con la renta. En el ejemplo que estamos viendo de la sociedad, ¿qué dijimos? Que la sociedad tenía servicios prestados a terceros por el socio. Dijimos que eran rentas incluidas en el IRPF, rentas del trabajo. Entonces, ese servicio que estaba descrito en el punto 3, ¿sí? Que hablaba servicios de asesoramiento prestados por el señor Correa, una renta pura. No es una renta gravada, una renta no gravada. Entonces, tendremos que identificar los gastos asociados a esa renta de esa persona y ¿qué hacemos? Darle una alta. ¿Sí? Esos son los gastos directos. Y después tenemos otro capítulo que son los gastos indirectos. ¿Qué quiere decir gastos indirectos? Los gastos indirectos son aquellos gastos financieros y no financieros o gastos administrativos que no se vinculan directamente con la actividad gravada y no gravada, sino que son indirectos generales. ¿Y cómo sé esos gastos indirectos? ¿Cómo sé cuál es directo y cuál es indirecto? Bueno, la ley me define, por lo pronto, cuáles son los gastos financieros indirectos. ¿Sí? Me dice, los gastos financieros indirectos son los que vamos a ver ahora. Y después me da nociones sobre los gastos no financieros o lo que llamamos también gastos administrativos. ¿Tá? Entonces, ¿cómo sigue esto? Bueno, artículo 25, no sé si todos tienen la norma allí, voy a ver si la encuentro y se las proyecto. Dame un segundo. Ahí se las proyecto. El IRAE, la ley, dice lo siguiente en su artículo 25. Ahí no estoy proyectando, espera un segundo. Ahí creo que se está viendo. Artículo 25. ¿Sí? ¿Ven ahí? Lo que voy a hacer es simplemente leerles lo que dice la ley. El monto deducible de los gastos no financieros, ¿sí? Vamos a empezar por el segundo párrafo, mejor dicho. Los gastos financieros, ¿sí? Los que vimos
indirectos, ¿sí? El artículo 25 habla de gastos indirectos. Lo directo está claro, o sea, presto un servicio y bueno, tengo gastos personales de este señor Correa que presta esos servicios, esos son gastos directos a su renta de trabajo que no se alcanzaba por ir a. Los gastos indirectos son financieros y no financieros. Los financieros me los define la ley. Me dice, los gastos financieros no pueden deducirse en forma directa. ¿Sí? El monto de los citados gastos deducibles se obtendrá aplicando al total de las diferencias de cambio, intereses perdidos y otros gastos financieros. ¿Sí? El coeficiente que surja del promedio de los activos que generan rentas gravadas sobre el promedio del total de activos valuados según normas fiscales. ¿Sí? A los solos efectos del impuesto en este artículo, los resultados provenientes de instrumentos financieros derivados no se consideran gastos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Primero me está definiendo cuáles son. Primero me dice que los gastos financieros son indirectos. ¿Indirectos a qué? A rentas gravadas y rentas no gravadas. ¿Sí? Segundo, ¿cuáles son esos gastos financieros? Son diferencias de cambio perdidas, intereses perdidos y otros gastos financieros, como pueden ser gastos bancarios, por ejemplo. ¿Sí? Esos gastos los voy a poder deducir, no en su totalidad. ¿Por qué? Porque tienen una asignación a actividades grabadas y no grabadas por definición. ¿Sí? Por ejemplo, yo contrato un préstamo, me dan un préstamo, ¿sí? Que tiene intereses, ¿sí? Intereses perdidos. Y piensen que esos intereses me financian exclusivamente mi actividad grabada. ¿Puedo deducir la totalidad de los intereses cuando tengo otras actividades? No. Porque aun cuando yo pueda identificar que directamente ese préstamo va asociado a la actividad grabada que combina capital de trabajo, la ley me dice que los intereses perdidos tienen que asociarse en forma indirecta. Y bueno, ¿y cómo hago para asociar? En el ejemplo mío, de la práctica en la que estamos, tengo rentas puras de trabajo, rentas puras de capital, fuera del ámbito del IRAE, y rentas que combinan capital de trabajo. ¿Cómo asigno los intereses sobre un préstamo que tengo que me generó intereses perdidos? ¿Cómo le asigno a la actividad grabada y a la actividad que no está grabada? Y bueno, te dice que para eso tenés que aplicar un coeficiente que surge del promedio, un coeficiente elaborado en base a activos. Tengo que poner en el numerador el promedio de los activos que generan rentas grabadas sobre, y en el denominador, el promedio total de activos de la compañía evaluados según normas fiscales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto en buen romance? Bueno, miro mis activos, entonces miro cuánto pesan los activos que me generan rentas grabadas sobre el total de activos. Eso me va a dar un porcentaje. Ese porcentaje es el porcentaje deducible de mis intereses. Sobre ese porcentaje me da, no sé, 40% de los intereses van a ser deducibles. Ojo allí, porque dependiendo de lo que yo ponga en el numerador o lo que la letra me dé, me puede decir el coeficiente de activos generadores de rentas no grabadas sobre el total de activos, o me puede dar el coeficiente activos generadores de rentas no grabadas sobre el total de activos. En el primer caso, el porcentaje que me va a dar es el porcentaje de deducibilidad. En el segundo caso, el porcentaje que me va a dar es de los gastos activos generadores de rentas no grabadas sobre el total de activos. Entonces, el porcentaje es lo que me da rentas no grabadas. Y la norma me habla de promedio, ¿sí? Me habla de promedio de los activos. Bueno, ¿cuál es el promedio? Y bueno, el promedio es el promedio de las puntas, es el promedio simple. Es decir, voy a tomar, como dice la norma, en realidad lo establece el decreto, ahora lo vemos, el decreto 61, pero me voy a ir de acá un segundo para mostrarles conceptualmente, para verlo un poco más desde el punto de vista gráfico, a ver si les queda más claro. Esta diapo es una diapo que yo tengo que no está en el teórico, pero sirve para... Yo lo hago en el pizarrón siempre. Pero acá para mostrarles. A ver, lo que les acabo de decir, olvídense de los no financieros que no los vimos. Pero los financieros, me dice, tomo la diferencia de cambio, intereses perdidos y otros gastos financieros, los voy a multiplicar por un coeficiente.
Promedio de los activos generadores de rentas, acá puse las no grabadas, activo generador de rentas no grabadas, sobre el promedio del total de los activos según normas fiscales. Y eso me va a dar el monto no deducible. ¿Sí? ¿Cómo calculo ese promedio? Activos al inicio, activos al cierre, la suma dividido 2. ¿Sí? Para el numerador. Y para el denominador, activos totales al inicio, activos totales al cierre, dividido 2, eso me da el promedio. Eso lo meto en el cociente y eso me va a dar el porcentaje. ¿Sí? ¿Hasta allí se entendió? A ver si hay alguna duda de eso. ¿No? ¿Sigo? No, que capaz Bien. que cuando veamos un ejercicio, un ejemplo más práctico, capaz que se Lo pueda vamos a ir explicar. viendo, exacto. Lo vamos a ir viendo con los ejercicios prácticos, pero conceptualmente ese es el concepto. Y acuérdense que lo que tienen que poner en el numerador y en el denominador son promedios. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando activos, los activos fijados a determinado momento. Activo al inicio, más activo al cierre. Activos generadores de renta no grabada al inicio, activo generador de renta no grabada al cierre, dividido 2, eso pongo en el numerador. Activos totales al inicio, más activos totales al cierre, dividido 2, eso me da el promedio, lo pongo en el denominador. Ese cociente es lo que me da el porcentaje a aplicar a mis gastos. ¿A qué gastos? A mis gastos indirectos, a todos no, a mis gastos indirectos financieros. ¿Sí? Los gastos financieros se imputan en función de este promedio de, vamos a llamarlo promedio de activos. ¿Sí? Me establece que para, digamos, esto está previsto en el artículo 25 de la ley y en el decreto 61, ¿sí? Del decreto reglamentario, que no me voy a salir para no irme de la diapo, pero el 61 del reglamentario me da algunos datos adicionales, ¿sí? Me habla de este promedio. Y una cosa importante que tanto la ley como el decreto dicen es que a los solos efectos del cálculo de este coeficiente, coeficiente de promedios de activos, los saldos a cobrar por exportación a deudores del exterior se consideran activos generadores de rentas grabadas. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es, si yo soy un exportador y vendo bienes al exterior, ¿sí? A plazo, tengo un deudor del exterior a cobrar. ¿Dónde está localizado ese deudor? En el domicilio de ese deudor. Si yo vendí mercadería a Argentina, a una empresa en Argentina, el deudor está localizado en Argentina. Entonces, esa cuenta a cobrar, ese crédito, me genera diferencia de cambio, por ejemplo, le puedo haber cobrado intereses. Ese deudor, como está en el exterior, me genera renta de fuente extranjera. No así la venta. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que la exportación me genera renta de fuente uruguaya? La operación de venta de los bienes me genera renta uruguaya. Las rentas que me genere el deudor por mantener la cuenta a cobrar en el exterior, diferencias de cambio, interés que le esté cobrando a ese deudor porque me paga a plazo, eso es una renta de fuente extranjera. Con lo cual, eso debería ir en esta diapositiva en el numerador. En el denominador van todos los activos, ¿sí? El promedio de todos los activos. ¿Qué pongo en el numerador? Y bueno, si mido el peso de los activos generadores de rentas no grabadas, debería poner los saldos al inicio del cierre dividido 2 de los deudores por exportación. Y eso, en definitiva, me hace aumentar el porcentaje. ¿Sí? Al hacerme aumentar el porcentaje, me termina permitiendo deducir menos gastos financieros indirectos. Y eso es un sinsentido, porque en realidad estaría desmotivando a un exportador a vender. ¿Sí? Entonces, a los solos efectos de este cálculo, ¿sí? Los saldos de deudores por exportación los considero como activos generadores de rentas grabadas. Es decir, en mi ejemplo lo pondría solo en el denominador, no en el numerador, así me queda más chiquito el porcentaje y eso me favorece porque me permite asignar menos gastos indirectos a rentas no grabadas, que es lo que yo en realidad me sirve más. ¿Se entendió esto? Bien. Sí, sí. Y lo otro que les decía es en que, por ejemplo, las instituciones financieras, ese promedio que hablamos acá, lo tienen que hacer mensual. Es decir, suman
el valor de sus activos todos los meses, al cierre de cada mes, y lo dividen entre 12, ¿sí? Y eso es para instituciones financieras. Y los contribuyentes cuyos ingresos anuales superen las 160 millones de unidades indexadas, también se les exige que el promedio se haga mensual. De lo contrario, vamos por el principio general, que es activos al cierre más activos al inicio dividido 2. ¿Sí? Los activos al inicio los tenemos porque es la declaración jurada del año pasado, ¿no? Los activos al cierre del año pasado son los activos al inicio de este año. Eso lo divido entre 2 y ese me da el promedio simple. Hacemos un promedio simple. Eso tiene que ver con respecto a los gastos financieros indirectos. Pero como les puse en el esquemita hoy, los gastos asociados a rentas no gravadas indirectos pueden ser financieros, que cómo se distribuyen en función del promedio de activos, y la ley me los define, diferencia de cambio, intereses y otros gastos financieros, y gastos no financieros. Esos gastos no financieros que no están definidos en la norma, que en general son gastos de administración y ventas, son remuneraciones, son gastos que no tienen una vinculación específica a una actividad, sino que, no sé, personal de administración y ventas, que está administrando una actividad exenta y una actividad gravada. Y bueno, ¿cómo distribuyo la remuneración de la secretaria, que atiende el teléfono por los dos tipos de negocio? Supóngase un ejemplo burdo. Bueno, ahí me dice la norma que los gastos no financieros, ¿sí? El artículo 25, el primer inciso dice: el monto deducible de los gastos no financieros afectados en forma parcial a la obtención de rentas gravadas, ¿sí?, se obtendrá aplicando un coeficiente técnicamente aceptable sobre los mismos, que surja de la operativa real de la compañía. Y una vez definido ese criterio, no podrá ser alterado por el contribuyente sin autorización expresa o tácita de la administración. ¿Sí? Se entenderá por autorización tácita el transcurso de los 90 días de presentada la solicitud sin adoptarse resolución. ¿Cuál es el tema con los gastos no financieros? Es que no me define un coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente que la DGI acepta técnicamente para la deducción de los gastos no financieros? Es el que llamamos el coeficiente de ingresos. ¿Tá? ¿Cómo se construye ese coeficiente de ingresos? Ese coeficiente de ingresos se construye, ¿sí?, en base a la renta no gravada, ¿sí?, del ejercicio, esos brutos totales de la compañía. ¿Sí? Aceptable, bueno, en el numerador voy a poner las rentas no gravadas y en los ingresos, o sea, las rentas no gravadas, y en el denominador los ingresos brutos totales. Ahí no hago promedio, porque es los ingresos de todo el ejercicio, no hago un promedio. Pongo en el numerador la renta no gravada, en el denominador lo total de ingresos, y ese porcentaje que me da el peso de las rentas no gravadas sobre el total de ingresos. Ese porcentaje es lo que me da el total aplicable, el porcentaje aplicable a la totalidad de gastos no financieros que no son deducibles. ¿Bien? Entonces, dicho todo esto, con toda esta introducción, volvamos. Esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? Volvemos entonces al ejercicio. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice: el promedio de los activos generadores de rentas no gravadas representan el 15% del promedio de los activos fiscales totales de la empresa. ¿Qué me está dando acá y para qué me sirve este dato? Ahora les puedo preguntar con más propiedad. Ese porcentaje lo multiplicas por los intereses perdidos y la diferencia de cambio. Bien, este porcentaje, primero, lo voy a considerar, justamente como dijo la compañera, para los gastos financieros. ¿Sí?
para los gastos no financieros o gastos administrativos, como le llamamos, voy a aplicar un coeficiente de ingresos, no de activos. Si no tuviera un coeficiente de ingresos o no lo pudiera calcular o no fuera representativo, ahí podría pedir a la DGI para usar el coeficiente de activos. Pero el criterio que seguimos y que en la cátedra sostenemos es que para los no financieros tengo que aplicar el coeficiente de ingresos y para los financieros tengo que aplicar el coeficiente de activos. ¿Y acá qué me está dando? Me está dando, ya me da el promedio, me da el porcentaje calculado sobre el promedio, o sea que está bien. ¿Qué está en el numerador? Activos generadores de rentas no grabadas, sobre el total de activos. Entonces, este 15%, ¿qué es lo que me muestra? ¿Qué es lo que me dice? Ahí no me acuerdo quién era que habló, si fue María Inés. Ese porcentaje, ¿qué me determina? Lo que voy a poder deducir, lo que no voy a poder deducir, ¿qué me determina eso? Vamos, muchachos. ¿Alguien que ayude? Lo que no puedo deducir. Bien, bien, Analía, lo que no puedo deducir, Andrés ahí contestaba. El alta de gasto, Estela, perfecto. Exactamente. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es ir a ver dónde están los gastos financieros indirectos, por definición. Y bueno, ¿de dónde saco eso? Del estado de resultados. Si vemos acá, a ver, diferencias de cambio ganadas, generadas por activo, no me dijo nada la norma, pero voy a entender un punto. La diferencia de cambio, la generada por activo, cuando analizamos la diferencia de cambio fiscal, desde el punto de vista fiscal, tenemos que dividir entre la diferencia de cambio generada por activos de la diferencia de cambio generada por pasivos. La diferencia de cambio generada por pasivos es la que me va a dar las pérdidas por diferencia de cambio. Si por la evolución del tipo de cambio se puede dar vuelta a esa diferencia y en vez de pérdida me da ganancia, en realidad es un menor gasto. Pero fiscalmente tengo siempre que dividir cuál es la diferencia de cambio que me generan los activos y cuál es la diferencia de cambio que me generan los pasivos. La que me generan los activos, veré si esos activos que generan la diferencia de cambio están en Uruguay o en el exterior, y ahí veré si es renta grabada o renta de fuente extranjera, y la diferencia de cambio generada por pasivos, eso me genera toda la diferencia de cambio me genera una diferencia de cambio perdida, que es el gasto financiero que tengo que considerar para asignar gastos indirectos de acuerdo al coeficiente de activos. ¿Ah? Entonces, de acá de los resultados financieros, me dice diferencia de cambio generada por activos, 180.000. Una ganancia de 180.000. No me dice que es de renta de fuente extranjera. No me dice que son activos en el exterior. Por tanto, lo voy a considerar que es un resultado grabado. No le hago nada. Después viene la diferencia de cambio generada por pasivos. Y no me dice nada. Me da una pérdida de 228. Esos 228 yo me tengo que acordar que el artículo 25 de la ley me los define como gastos indirectos financieros. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa me define como gastos indirectos financieros? Los intereses perdidos. 32.000. ¿Está? Entonces voy a agarrar los 32, los pinto. Voy a agarrar los 228, los pinto. ¿Cuánto me da eso? Me da 260.000 pesos de gastos. ¿Y qué le voy a aplicar? Bien, perfecto. Exactamente, lo que hablamos. ¿Cuáles son los gastos correspondientes a rentas no grabadas? Que es lo que estamos viendo ahora. Y bueno, los gastos directos los vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? En mi esquema que vimos recién, que teníamos gastos directos e indirectos, los directos los vimos la clase pasada, que eran las comisiones de una administradora por el arrendamiento de inmuebles, y el arrendamiento de inmuebles es una renta pura de capital, que no quedaba comprendida en el IRAE, por tanto no lo puedo deducir, porque la renta no la grabo. Y los gastos de la prestación de los servicios del señor Correa, que eran servicios de asesoramiento, ¿sí? Que como no grabé esos servicios porque van en el IRPF, tampoco deduzco los gastos. Esos son los gastos directos. Y los indirectos que estamos viendo ahora, tenemos el 2A, los financieros. Entonces, ¿qué hago? Tomé los 228 más los 232,
260, ¿y qué le aplico? El 15% que me da la ley. La ley, perdón, la letra. Eso que me da el alta de rentas que decían por allí. La porción no deducible. ¿Sí? 260 por 15%, me da 39.000. Voy a dar un alta de rentas por 39.000. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 260.000 pesos de gastos financieros, yo, a través del mecanismo que me da la ley, que me exige hacer un coeficiente del promedio de activos, dije que de esos 260 hay 39 que corresponden a ¿qué? A las actividades no grabadas que tengo en la sociedad, ¿sí? Que son, en definitiva, me da 39.000 pesos. Ese es un gasto no deducible. ¿Bien? Y también tengo que computar otros gastos, o gastos administrativos, o gastos no financieros, en forma indirecta, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo lo construimos. Antes de eso, para armar ese coeficiente, me quedaba a ver, ¿qué más me queda? El IRAE, ya se acuerdan que lo habíamos extornado, lo habíamos dado una alta de rentas. Los intereses ganados tampoco me dice nada, o sea que parto de la base de que son intereses generados en Uruguay y no en el exterior, o sea que quedan grabados. Lo único que me quedó sin tildar son este resultado diverso, que habla de dividendos y revaluación de acciones de RTA Sociedad Anónima. Esto en realidad se entiende de que la sociedad de hecho tiene acciones de una sociedad anónima, entendemos una sociedad anónima uruguaya. Estos resultados, en principio, en tanto son de una sociedad uruguaya, son dividendos generados en Uruguay. ¿Qué les parece? ¿Estos dividendos estarían grabados o no? Y me comenta. A ver si a alguno se le ocurre. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, parece que no. A ver, estos resultados derivados de los dividendos de una sociedad uruguaya, ¿sí? Si ustedes van al artículo 52 de la ley, ¿sí? Que ahí habla de rentas exentas, en el literal M dice que estarán exentas los dividendos y utilidades y variaciones patrimoniales derivadas de la tenencia de participaciones de capital. Y que esa interpretación y que esa exoneración no comprende las rentas originadas en la venta de esas participaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo acciones de una sociedad uruguaya que es contribuyente del IRAE, ¿sí? Los dividendos que reciba de esa sociedad contribuyente del IRAE están exentos. ¿Por qué? Porque la entidad que es contribuyente del IRAE ya va a pagar el impuesto a la renta, el IRAE sobre su actividad. Entonces se exoneran los dividendos que reciba su accionista. ¿Por qué? Porque si no el IRAE aplicaría tanto en los dividendos como en la renta gravada local. Entonces, por el literal M del artículo 52 de la ley, los resultados de participación en sociedades locales, contribuyentes del IRAE, son rentas exentas, ¿sí? Esa exoneración no incluye la venta. Si yo vendo las acciones, ahí la ley me dice, no, si vos la vendés, el resultado por la venta, grabalo por IRAE. Pero los resultados de participación, mientras yo tenga esas acciones, ese resultado no es una renta grabada. Entonces, estos 140.000 pesos es una renta exenta que entra dentro de los tres conceptos de renta no grabada. ¿Se acuerdan que hablamos de renta de fuente extranjera, hablamos de renta no comprendida y hablamos de renta exenta? ¿Sí? La renta exenta es uno de los causales de renta no grabada. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esos 140? Vamos, muchachos.
darle una baja, dice Romina, y yo no veo el chat, no estoy viendo el chat todo el tiempo, pero sí, justamente, en las rentas no grabadas, tengo que dar una baja de 140. Sí, completé todo el estado de resultados, y aquí las rentas no grabadas son 730.000 que doy una baja. ¿Tá? Miro, barro el estado de resultados, no me quedó nada sin pintar, terminé de hacer todos los ajustes necesarios. Entonces digo, bueno, me quedó asignar los gastos no financieros indirectos. ¿Cuáles son? ¿Qué gastos? Mira, esta pasta la ponemos y probamos. ¿Tá? Yo no quiero andar sacando el día a pacientes que no tienen ganas. Santi, la pasta está en especie. Lo que pasa es que le quedó abierto alto, se terminó. a ver si la puedo mutear. No, Natalia. ¿Ok? ¿Sabes qué? Cuando están flojas y están flojas y está todo bien, me encanta que vayan solas en la casa, pero esa... Bien, ya muteamos a Natalia. Entonces me quedan los gastos indirectos no financieros. Si voy al estado de resultados, de las pérdidas que tengo, básicamente los 425 ya se acuerdan lo que eran, ¿no? Eran los gastos de incendio, que refería justamente a rentas, a incendio de... la empresa sufrió un incendio que afectó parte del depósito y además fue víctima de un robo, de seguridad, el banco indemnizó. O sea, acá estamos, lo que afectó fue el robo de mercaderías, ¿sí? Con lo cual, el incendio y el robo de mercaderías, con lo cual entendemos de que esas pérdidas están asociadas a la actividad grabada, sería un gasto directo. ¿Cuáles son los otros gastos que tengo? Pérdidas, diferencias de cambio, intereses perdidos, el IRAE que no es deducible, ¿sí? Y lo que me queda es el gasto de administración y ventas, 1.950. Entonces vamos a asignar de ese 1.950.000, ¿qué parte corresponde a rentas no grabadas? Y eso en función de qué lo hacía, en función de los ingresos, un coeficiente de ingresos. Entonces tenemos que construir el coeficiente de ingresos, que lo hacemos de la siguiente forma. El coeficiente de ingresos decimos, bueno, ¿cuáles son los ingresos de la compañía? El total de ingresos, ¿sí? Lo sacamos del estado de resultados. Los 10.500.000 de las ventas, el arrendamiento de inmuebles, que si bien es una renta, sabemos que esos 360 no quedaban comprendidos en el IRAE, pero la norma me habla de el coeficiente de rentas no grabadas sobre el total de ingresos. Entonces, ponemos todos los ingresos que tiene la sociedad. ¿Cuáles son las rentas no grabadas? Y bueno, los 730 que vimos recién. Son los 360 más los 140 más los servicios prestados a terceros, ¿sí? Los 730. 730 dividido 11, 425, me da 6,39. ¿Sí? ¿Sobre qué aplico los 6,39? Obviamente, al poner en el numerador las rentas, los ingresos o rentas no grabadas, ¿sí? Me va a determinar la porción no deducible. ¿Sobre qué tengo que aplicar eso? Sobre los gastos no financieros indirectos. ¿Cuáles son esos? Bueno, acá la solución ya me lo plantea 2.95. ¿Cómo los calculo? Yo les dije que era 1.950.000 que estaba en el estado de resultados. Ahí lo que tengo que hacer es justamente dejar de ese 1.950.000, que es lo que está indirectamente asociado a las dos actividades. Por ejemplo, los gastos de publicidad y propaganda, cuando los vimos, se referían exclusivamente a la venta de bienes, con lo cual esos gastos de publicidad y propaganda los puedo asignar directamente como un gasto de la operación grabada. Entonces, no voy a asignar 1.950, le voy a sacar 2.75. Lo mismo con las donaciones. Las donaciones hicimos un ajuste de gastos no admitidos, porque no era un gasto fiscal. Yo tengo que revisar de todos mis ajustes que hice en la liquidación, cuáles, por ejemplo,
si tuviera en el 1950, en el 1.950.000 IRAE, y bueno, lo tengo que sacar también de ese 1.950 porque el gasto por IRAE no es un gasto deducible, ¿sí? Para que me quede que voy depurando de ese 1.950.000, repaso todos los ajustes que hice, ¿sí? Para llegar al monto de gastos no financieros indirectos. Por ejemplo, el último rubro que dice gastos directos a rentas grabadas, si se acuerdan, el 5 de la letra me decía, el punto 5, no, el 5 no, el H me decía 546.000 pesos de gastos corresponden a la operativa de compra, mantenimiento de stock y venta de los bienes de cambio de la empresa, que es la actividad grabada. En su totalidad son gastos deducibles desde el punto de vista fiscal. No tienen un ajuste esos gastos de evaluación. Pueden ser, no hay regla de la proporción, no hay regla de candado, no hay nada. Pero esos 546 son gastos directos a la operación grabada. Entonces no los voy a imputar. Del 1.950.000 le voy a sacar los 546. Y así con el resto de los ajustes. ¿Está? Hago 2.95 por 6,39, eso me arroja 18.800. La porción de gastos no financieros indirectos asociados a rentas no grabadas en función del coeficiente de activos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Con eso cerramos la liquidación, totalizamos, le aplicamos la tasa del impuesto, 25%, ¿tá? Y después lo que tengo que hacer es determino el saldo del impuesto, perdón, determino el cargo de pérdida de IRAE, ¿sí? 310, y tengo que ver si me da un saldo de impuesto a pagar o no. ¿Por qué? Porque yo durante el ejercicio fui haciendo anticipos. Y es lo que me dice la letra aquí. La letra me dice durante el ejercicio 2021, porque esto cerraba en marzo, ¿no? La empresa realizó anticipos mensuales de IRAE por un total de 221.400. 94.320 corresponden a anticipos mínimos obligatorios. ¿Tá? Ahora vamos a ver ese concepto. Pero en definitiva, resto los anticipos de 221, ¿sí? Y lo que me termina dando es el saldo a pagar. Me dio un impuesto de 310.000, anticipé 221, me quedan a pagar 89. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿Dudas? Sí. Sí, los 94 eran los que habías dicho que estaban mal, ¿no? Porque yo acá en la hoja les tengo como 86.820. Sí, sí, eso yo creo que lo dije en la clase pasada, yo lo ajusté acá y creo que yo mandé a avisar a la cátedra de que había quedado el número mal del año pasado. En la solución, si ven un número distinto, quedó mal. En realidad, se ajustaron los datos, pero se omitieron ajustarlos en la solución. Lo que se anticiparon fueron 221, ¿tá? 400, que es la suma de estos dos que están acá. ¿Está? ¿Hasta ahí se entendió? Bien, ahora dos conceptos más a agregar. Acá hablamos de anticipos mínimo obligatorio y complemento de anticipo de IRAE. ¿Qué es esto? Lo que les voy a comentar ahora es que en materia de anticipos, porque a ver, claramente el fisco, la DGI no espera a cerrar el ejercicio que tú determines el impuesto y pagues. No, te va cobrando durante el año. ¿Cómo te va cobrando durante el año? Mediante la exigencia de que hagas anticipos, o lo que también llamamos pagos a cuenta del impuesto. ¿Sí? ¿Cómo se determinan esos anticipos o pagos? ¿Qué dice la ley al respecto? Nos dice lo siguiente. Tenemos dos tipos de anticipos. Tenemos el impuesto mínimo, el IRAE mínimo, que está establecido en el artículo 93 y 170 del decreto reglamentario, ¿tá? Y que es un impuesto. ¿Por qué se llama IRAE mínimo? Porque lo tengo que pagar todos los meses, ¿sí? Y si llego al final del ejercicio y en realidad, por ejemplo, me dio pérdida el resultado de mi liquidación,
ese anticipo que yo hice de IRAE mínimo no lo puedo recuperar. Queda como impuesto mínimo. ¿Tá? Eso lo tiene en el artículo 93 de la ley, ¿sí? Y el 170 del reglamentario, y lo que nos dice es que lo tengo que pagar desde el momento que obtengo rentas grabadas en el ejercicio y hasta la finalización del mismo. ¿Cómo se determina ese impuesto? Me lo da la ley y se actualiza, y la DGI, el Poder Ejecutivo los actualiza todos los años. ¿Tá? Ahora vemos cuánto está el impuesto hoy. ¿Sí? Después, no lo pagan las pequeñas empresas, las literal E, ni quienes tengan la totalidad de sus rentas no grabadas, justamente porque la obligación de pagar IRAE mínimo se da cuando empiezo a obtener rentas grabadas. Si no tengo ninguna renta grabada, no tengo que pagar IRAE mínimo. ¿Sí? Tampoco corresponde aplicar este impuesto mínimo a quienes obtienen rentas agropecuarias, y tampoco lo tienen que pagar los contribuyentes del IRAE que obtengan rentas puras del capital. ¿Sí? Si tengo una sociedad, no sé, literal A, del artículo 3, que solamente tiene rentas puras de capital, quedan comprendidas en el impuesto, pero no tengo que pagar el IRAE mínimo. ¿Tá? Anticipar ese IRAE mínimo. Y obviamente el excedente no da lugar a crédito. Y después tenemos, además de ese pago de IRAE mínimo mensual, tengo que hacer anticipos a cuenta de mi impuesto. ¿Sí? Otro anticipo. Entonces, eso está en el artículo 91 de la ley, que es el que me obliga a hacer un anticipo de IRAE a cuenta del ejercicio que voy a cerrar. Es decir, en este año 2021, si yo tengo mi cierre de ejercicio fiscal el 31 de diciembre, voy anticipando durante todos los meses en este año, durante enero, febrero, marzo, abril, mayo, todos los meses voy a tener que anticipar el IRAE que voy a generar al cierre de este ejercicio, al 31 de diciembre de este año. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo anticipo un monto sobre un impuesto que todavía no determiné? Y bueno, eso son de lo que cerré mi última declaración jurada, la liquidación del año pasado. Es decir, lo que dice la norma es, voy a anticipar en base a un coeficiente. ¿Cuál es ese coeficiente? Bueno, tomo el IRAE del ejercicio anterior, en mi ejemplo, el IRAE que cerré, la liquidación que presenté por el 31 de diciembre del 2020, ¿cuánto fue el impuesto? Dividido las ventas, servicios y otras rentas brutas que originan rentas grabadas en el ejercicio anterior. ¿Sí? Pongo el impuesto dividido los ingresos grabados, y eso me da el peso del impuesto sobre los ingresos. Ese coeficiente se lo aplico a los ingresos mensuales. ¿Sí? Es decir, el coeficiente que determino del IRAE del 2020, diciembre de 2020, sobre los ingresos grabados, ingresos brutos grabados del 2020, eso me da un coeficiente de 10%, ese 10% lo voy a aplicar a las ventas mías del mes, grabadas. Del mes de septiembre, del mes de octubre, del mes de noviembre, del mes de diciembre de este año. Y esas ventas por ese porcentaje es lo que yo debo anticipar de impuesto a la renta. ¿Sí? Y ese monto lo tengo que comparar con el IRAE mínimo que les comenté recién. Y voy a pagar sobre el mayor. Si el coeficiente, y le voy a restar el IRAE mínimo, es decir, si ese coeficiente multiplicado por las ventas del mes me da 1000 y el IRAE son 100, ¿sí? Voy a pagar, el IRAE mínimo son 100, voy a seguir anticipando 1000, nada más que anticiparé 900 en concepto de anticipo y 100 en concepto de IRAE mínimo, pero voy a pagar 1000 de anticipo, que es lo que me da el coeficiente. Si lo que me da por coeficiente es menos de lo que tendría que pagar, o sea, en mi ejemplo, si en lugar de los 1000 me da 80 y el IRAE mínimo es 100, voy a anticipar solo IRAE mínimo. ¿Sí? ¿Se entendió? La obligación de anticipar, salvo lo que tiene que ver con el IRAE mínimo, que lo tengo que pagar siempre, es hasta el monto
del impuesto que voy a generar el 31 de diciembre de 2021. Entonces, si yo preveo de que el 31 de diciembre de este año voy a cerrar con pérdida o voy a cerrar con un monto menor a lo que ya estuve anticipando, puedo dejar de anticipar. Tengo que presentar un formulario, una declaración jurada provisoria que se llama, que le aviso a la DGI que dejo de anticipar por ese motivo que me da el cálculo de menos impuesto. ¿Está? Volviendo a... Sí. Una consulta. Complementario siempre es igual todos los meses. Lo calculás a principio de año y después siempre anticipás lo mismo. Ahí me perdí, me parece. Me perdí yo en tu pregunta. Dale vuelta. Mi pregunta va a que cuando haces el cálculo del porcentaje que tenés de hacer de anticipo complementario, si ese es un monto fijo todos los meses, durante todo el año. El porcentaje fijo. O sea, yo el porcentaje lo determino en base a la declaración del año pasado. Lo aplico mes Ese a mes. porcentaje va a quedar fijo. Lo que se va a cambiar va a ser las ventas de todos los meses, los ingresos de todos los meses del ejercicio que estoy transitando. Bien, bien. Las ventas de septiembre, por ejemplo, ahora en septiembre tengo que anticipar el IRAE por el mes de agosto. Sí. Entonces voy a ver, voy a agarrar de mis ingresos del mes de agosto y voy a decir, bueno, ¿cuáles fueron mis ingresos de agosto? Yo qué sé, 1 millón. ¿Cuánto me dio el coeficiente que ya está fijado por la declaración del año pasado? Es más, cuando tú presentás la declaración del año pasado, del ejercicio diciembre de 2020, informás en el formulario ese coeficiente. Ah, bien. Ya pones en un casillerito te queda ese coeficiente. Y ese coeficiente se lo voy a aplicar a las ventas de agosto, a los ingresos de agosto, a los ingresos de septiembre, de octubre, y eso me va a dar el pago a cuenta de IRAE de este ejercicio de cada mes. Yo me quedé con como que lo aplicabas a principio de año sobre las ventas de principio de año y después lo dejabas fijo. Por eso es que me pareció muy raro que fuera un monto fijo. No. Lo que queda fijo es el porcentaje. El porcentaje y varía las ventas de cada mes. Correcto. Perfecto. En realidad no es solo las ventas, sino que son sobre todo las rentas brutas grabadas que tengas en el mes. Entonces, ¿por qué hago toda esta introducción teórica? Porque el punto 2 del ejercicio me pide que calcule, determine el IRAE por marzo de 2021, que ya lo hicimos, y el coeficiente correspondiente a los anticipos de impuestos para el ejercicio 21-22, ¿sí? Para el año siguiente. Entonces, el IRAE mínimo, como yo les decía, está fijado por ley. ¿Tá? Acá, esto es el detalle de los anticipos que pagué durante el ejercicio que cerramos recién, ¿no? Los 221 que hablamos, que deducimos en la liquidación. ¿Tá? Eso es simplemente la apertura. Son estos que están acá, los 94 más los 127. ¿Tá? Ahora me pide que determine los anticipos para el próximo año. Habiendo cerrado marzo 2021, me dice, bueno, calcular los anticipos para el próximo año. ¿Cómo se determina eso? Y bueno, lo que hablamos recién, voy a ver mi liquidación que acabo de cerrar, el IRAE me dio 310, ¿se acuerdan? Se lo ¿cómo es el? Sobre los ingresos brutos grabados. ¿Cuáles eran los ingresos brutos grabados? ¿Se acuerdan que recién vimos la totalidad de ingresos? Acá vimos la totalidad de los ingresos. ¿Cuáles eran grabados? ¿Se acuerdan que los 360 no? Era renta pura de trabajo, de capital. Los 140 era una renta exenta porque eran dividendos de la sociedad anónima en la cual yo tenía acciones. Los servicios de terceros era una renta de servicios, renta del trabajo. Me quedan las diferencias de cambio, los 15.000 y los 10.500.000. Eso me da 10.695.000. El IRAE sobre los ingresos brutos grabados del ejercicio cerrado me determina un coeficiente. 0,0291, o sea, un 2,91. ¿Cómo voy a determinar los anticipos del próximo año? Y bueno, a los ingresos brutos mensuales le voy a aplicar el 2,91 y cada mes voy a ir pagando eso como anticipo a la DGI. Y por otro lado, no me tengo que olvidar de que como tengo ingresos grabados, tengo que anticipar el IRAE mínimo. Y a lo que me dé el porcentaje por los ingresos del mes, le voy a restar el IRAE mínimo y me va a quedar lo que anticipo por concepto de coeficiente y lo que anticipo por concepto de IRAE mínimo. El IRAE mínimo acá abajo
la solución les muestra cómo lo establece la ley. ¿Tá? El IRAE mínimo todos los años se actualiza por el Poder Ejecutivo un decreto, es en función de franjas. ¿Cómo se determinan las franjas? Conforme este cuadrito que está acá. ¿Cuántas veces supera el límite del literal E? Hasta 3 veces, y bueno, esto está publicado en DGI también. Si mis ingresos están entre tanto y tanto, el anticipo IRAE mínimo es tanto. ¿Sí? Acá me decía, los ingresos que determiné en mi ejercicio fueron 10.695.000. ¿Sí? Por lo que para el próximo año, ¿sí? Los 10 millones entran entre esta y el IRAE mínimo van a ser 8.430 pesos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ¿Se bárbaro, entendió? bárbaro. Sí, ahora quedó más claro. Tienen que hacerlo de vuelta después ustedes, para cerrar, para retener el concepto, hagan de vuelta el ejercicio, pero bueno, con eso damos cerrada la práctica 2. ¿Está? Profesor, hay una compañera que hizo una pregunta en el chat que me parece que está buena, porque la leí, Ah, que dice que ¿cómo utiliza el crédito fiscal por las donaciones? Cuando cerramos la liquidación, ¿en qué momento bien, bien. Eso, ¿se acuerdan que la clase pasada lo que hablamos? Vuelvo a la... Gracias por el reminder. Lo que hablamos la clase pasada, acuérdense que la donación, el 25% es gasto deducible y el 75% lo considero como un pago a cuenta del IRAE. O pago a cuenta del impuesto al patrimonio. Lo puedo usar para pagar esos impuestos. ¿Y cómo funcionaba? Yo tenía que hacer una donación en efectivo, en una cuenta específica en el Banco República. Después el Banco República me emite un certificado, me emite un comprobante convertido a unidades indexadas. Yo después, con ese comprobante, voy a la DGI y le pido que me transforme esas unidades indexadas en certificados de crédito en pesos. ¿Sí? A raíz, como dice ahí en la solución, tomo la cotización de la UI del último día del mes anterior a la solicitud. Cuando hago la solicitud, que voy a presentar ese comprobante que me dio el Banco República en unidades indexadas, ¿sí? O sea, yo hago el aporte en efectivo, pero se convierte en unidades indexadas y me dan el comprobante en unidades indexadas. En el momento que yo quiera, ¿sí? No me puede pasar de 4 años, que es cuando se vencen los créditos. Además si hice la donación, voy a querer recuperarlo enseguida, ¿no? Pero voy a la DGI, presento un formulario y le digo, miren, yo hice esta donación en unidades indexadas, la DGI me pasa sus unidades indexadas a pesos, me emite certificados de crédito, y esos certificados de crédito yo después, cuando me quedan habilitados en el portal web, antes se emitían en forma de papel, ahora se emiten electrónicos, los puedo usar. En el ejemplo mío, de esta práctica, me daba a pagar 89.753 pesos, y bueno, podría pagar ese saldo IRAE con los certificados de crédito que me da la DGI por la donación que hice. Claro, al final del año yo ahí aplico, si quiero o no, el crédito a favor que tengo por la donación. Sí, lo puedo usar para pagar. Lo puedo usar para pagar el saldo del IRAE, o puedo usarlo también para pagar anticipos, por ejemplo. Ah, también se puede usar durante el año si ya lo tengo. Por ejemplo, la donación Claro, por tengo que principio de pedirlo. año, ahí lo veo Tengo yo. que pedirlo a la DGI, es como si tuviera plata a favor. Y Claro, ahí ya lo aplico. no tengo un momento específico para usarlo. Yo pensé que era, en mi imaginación era cuando se cierre el año fiscal y cuando haces la No. liquidación. Del Al momento final que de hago todo. la donación, ya estoy habilitado a ir a pedir el certificado a la DGI. Ah, bien. ¿Está? Bien. Si no hay más dudas, entonces vamos. Tomamos 2 minutos y mientras yo busco acá la práctica 3 y hacemos la práctica 3. En un segundo. Las retenciones que me hacen los organismos. Sí, bueno, por ejemplo, cuando trabajo con el Estado que me hacen retenciones, lo mismo, esas retenciones me quedan a favor, y yo las puedo ir usando con mis
en mis declaraciones juradas. Esas tienen un código distinto y en mi formulario de liquidación puedo ir tomando, deduciendo esas retenciones que tengo a mi favor, porque cuando el organismo o un contribuyente IRAE o quien sea me hace una retención, ¿sí? Me identifica ante la DGI con el RUT mío. O sea, la DGI sabe que yo tengo a favor porque el otro declaró de que me retuvo a mí, con mi número de RUT, tanta plata. Esas retenciones yo después las tarjetas de crédito, todo lo que me retienen, yo después entro, la DGI tiene un control de lo que está retenido a mi favor, y yo con esa plata puedo ir haciendo los pagos. Vamos. La práctica es. Venimos bien. ¿Cómo venimos? Después de la historia de Uruguay ayer, que te quedé un poco afónico, pero. Grité 2 goles en realidad, pero bueno, nos dieron 1. Al profe, es imposible retener tanta cosa. Yo estoy De a desmoralizada. poco. Miren que es a mí me apasiona Se nota. Me atrapó, los temas fiscales me atraparon, pero vayan de a poco. Vayan de a poco. La idea es lo que yo les pido siempre. A medida que vayamos avanzando con las clases, traten de ir reteniendo los conceptos, porque eso es lo importante. Si ya que arrancan flojos y se dejan estar, y después sí, para estudiarse todo de cero, acuérdense, tenemos las clases, tienen las diapositivas, tienen los ejercicios prácticos con la solución, y tienen la ley y el decreto. Acuérdense de la ley y el decreto, que los ayudan muchísimo. Yo no me acuerdo de memoria todo, con lo cual siempre estoy mirando las normas. Y esa era una pregunta, digo, ¿uno hace la revisión con la norma al lado? Porque yo no sé si me voy a acordar 113 artículos del título 4. Y bueno, para el práctico, ahora porque no estamos con presencialidad, pero en la normalidad, el teórico no se puede tener normas, pero en el práctico sí. En el práctico puedes tener todas las normas que quieras. Pues justamente para el teórico no, pero se hacen unas 4, son 5 preguntas, creo, con 4, múltiple opción, con 4 opciones de respuesta. Ahora la revisión y examen estamos haciendo el teórico y el práctico todo con múltiple opción también, pero y respecto a ejercicios cortos, sí. Y los exámenes con solución. Entren a EVA y ahí pueden ir practicando también. ¿Está? Bien. Denme un segundito, que me estoy quedando sin batería, que voy a enchufar la máquina, un segundo. Bien, vamos entonces con la práctica 3. ¿Sí? Tenemos media hora, vamos a ver si podemos avanzar en esto. Y después el lunes redondeamos. ¿Ven todos bien ahí? La práctica 3. Sí, se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno, arriba. Práctica 3, IRAE SRL. Campeón del siglo SRL. Está integrada por los cracks Tony y Diego, y gira en el ramo de fabricación y venta de insumos agroindustriales. Presenta información para la liquidación del IRAE por el ejercicio 31 de diciembre de 2020. Cuando no se presenten datos específicos, supongan que los valores contables y fiscales coinciden. ¿Qué me está diciendo esto?
que para lo que no hay dato específico, no hay ajustes de evaluación que hagan diferenciar lo que es el valor contable del fiscal. De este primer párrafo, díganme todo lo que ya sabemos y que tenemos que considerar. Vamos, de memoria, esto ya lo saben. Combina capital y trabajo porque fabrica y vende. Bien, ¿qué más? Es tributa IRAE. Bien, ¿por qué? Porque dice la letra. No, mentira, porque es una SRL. ¿Y dónde está la SRL? ¿Dónde entra la SRL? ¿En qué norma? El literal A. Bien, del artículo La 3 ley del título 4. 1060. Del título 4, perfecto, María Noel. O sea, a ver, María Noel dijo varias cosas. Combina capital y trabajo porque está en la fabricación, fabrica y venta insumos agroindustriales. Y si no combinara capital y trabajo, Igual queda comprendido por el literal A. le queda comprendida porque es una ley, está dentro de la ley de sociedades comerciales, la 16.060. Por tanto, más allá de que en este caso combina capital y trabajo, aunque no combinara capital y trabajo, todas sus rentas quedan comprendidas por la forma jurídica. ¿Está? Acá cambiamos la pisada, dejamos la práctica 1 y 2 que sí tenía que ver si combinaba o no, y ahora sí, me tabulo todas las rentas, en la medida que sean de fuente uruguaya y no estén exentas, van a tributar IRAE. Bien, acá tiene contabilidad suficiente, ¿tá? Y bueno, me pide la liquidación, me va a pedir la liquidación del IRAE, ¿no? Bueno, sí, pedí arriba del todo, era, ¿no? Presentar información para liquidación del IRAE. ¿Qué hago? ¿Por dónde arranco? Ustedes me dicen. ¿Por dónde arranco? Tengo que empezar a liquidar el IRAE, ¿qué hago? Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Por el resultado del ejercicio. Bien. Resultado del ejercicio. 3.031.000. Acá no tengo diapositivas ni... Arranco por el 3.031. ¿Sí? Y voy a empezar a ver los datos. Si no me dice más nada. Utilidad contable. Vamos a pintarla 3.031. ¿Ok? Bueno, primer dato que me dice. A ver, vamos a empezar acá. Tengo las ganancias de un lado y las pérdidas del otro. Pérdidas y gastos. ¿Tá? Préstamos y adelantos. Dice, la sociedad ha realizado un préstamo de 300.000 pesos a un año de plazo, con fecha, esta cierra 31 de diciembre. ¿Tá? A Mirasol, con fecha 1 de julio, a Mirasol S.A. La tasa semestral convenida es del 9,24%. ¿Qué les parece? ¿Tengo que hacer algo acá? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Acá voy a buscar, mientras ustedes piensan. ¿Sería un resultado financiero? Sería un resultado financiero, perfecto. Lo que vimos Intereses recién ganados. de indirectos. ¿Cómo, perdón? Lo que vimos recién de indirectos. Ojo que es un préstamo otorgado, en este caso, Serían ¿no? intereses ganados. Está. Serían intereses, exactamente. Entonces, hay varios comentarios que es importante que, digamos, para después ir al ejercicio. Respecto a los intereses ganados, ¿tá? Tenemos la ley, si ustedes se fijan, cuando hablamos de renta bruta, el otro día que hablamos del artículo 16, 17 y 18, ¿tá? Si ustedes van al artículo 17,
que es el que habla de rentas brutas específicas, habla de intereses fictos. ¿Ah? ¿Qué es el tema de intereses fictos? Es el literal I. ¿Ah? Dice, se considerarán renta bruta, ¿tá?, los intereses fictos que determine el Poder Ejecutivo por préstamos o colocaciones, los que no pueden superar las tasas medias del trimestre inmediato anterior al comienzo del ejercicio del mercado de operaciones corrientes del crédito bancario concretadas sin cláusula de reajuste. Quedan excluidos los préstamos a sujetos comprendidos en el literal A del artículo 3, los que realicen las instituciones financieras y los otorgados al personal en las formas y condiciones que determine la reglamentación. ¿Qué es esto? Lo que dice la norma es, bueno, cuando yo tengo un préstamo, ¿tá?, primero, tengo que ver si el préstamo se lo hago a alguien que está en Uruguay o no, porque tengo que ver dónde está el deudor. Si le hago un préstamo a alguien del exterior, ese deudor está en el extranjero. Tengo que ver dónde está domiciliado el deudor. Si está domiciliado en el exterior, el interés que me genere ese préstamo es renta de fuente extranjera. ¿Tá? Primer punto. Si es un préstamo en Uruguay, va a ser una renta de fuente uruguaya, por tanto grabada por el impuesto. Bien. Lo que quiere hacer esta renta bruta, o que me exige la ley, el artículo 17, literal I, me habla de un interés ficto. Es decir, lo que busca la norma es que yo no saque dinero de la sociedad, ¿sí?, haciendo préstamos a una tasa más baja o sin tasa a alguien, y haga operaciones por fuera del IRAE. Entonces me dice, no, a ver, no importa, a mí no me importa la tasa que vos fijes del préstamo, porque te podés acomodar con tu, no sé, con tu accionista, con algún conocido, y le haces un préstamo a una tasa muy baja, y en realidad le estás prestando más alto, y no me lo estás declarando, o sea, para evitar maniobras, dice, bueno, como mínimo tenés que aplicar la tasa del BCU, la tasa del Banco Central del Uruguay, ¿tá? Que la norma lo deja claro, cuál es la tasa, ahora lo leemos, eso está en el artículo 20 del decreto reglamentario, ¿tá? Me estoy yendo ahí para leérselos. De cierre para evitar fugas de renta que pueden quedar grabadas, que pueden no quedar grabadas en cabeza de personas físicas, por ejemplo. Entonces, lo que me dice la norma es, bueno, a efectos de determinar cuál es la tasa, voy a tener que tomar la tasa media anual efectiva del mercado para grandes y medianas empresas que fije el Banco Central, de operaciones corrientes, de créditos bancarios en moneda nacional no reajustable o en dólares, según corresponda, de acuerdo al plazo del préstamo, ¿sí?, que publique el Banco Central para el trimestre inmediato anterior al comienzo del ejercicio. Y lo que me dice la norma, eso es en cuanto a la tasa. ¿Cuál es la tasa que tengo que considerar aplicarle a ese préstamo? Y voy a tener que comparar ese interés ficto, porque en realidad no es un interés que yo estoy cobrando, es un interés que me fija la ley, que tengo que determinarlo en base a la tasa del Banco Central, vigente para el trimestre inmediato anterior, ¿sí? Ese interés lo voy a comparar con el interés real que yo cobro. Y es un mínimo, es decir, si yo no le cobro intereses a quien le presto, bueno, como mínimo tengo que declarar como renta gravada la tasa del Banco Central, el interés que me genera esa tasa del Banco Central. Si cobro más, ok, estoy bien y tengo que computar la renta real. Pero si la renta es menor al interés ficto, tengo que computar el interés ficto. Funciona como un mínimo. ¿Tá? Y esa regla general tiene dos excepciones. Una es, ¿tá?, cuando estoy prestando ¿a quién? A contribuyentes del IRAE. ¿Por qué? Porque justamente, como yo le presto a otro que está en el IRAE, lo que yo le cobre de más o de menos, el otro va a deducir de más o de menos. Entonces ahí no hay posibilidad de maniobra. ¿Me siguieron? Entonces ahí no aplica esta norma de intereses fictos. Esa es una de las excepciones. ¿Sí? Hay otra que refiere a las instituciones financieras, que ellas tampoco aplican, pero bueno, no es para el caso de la práctica. Y la otra gran excepción, dice la norma, es, dice, lo previsto
no será de aplicación cuando el deudor del préstamo o de la colocación liquide el impuesto que se reglamenta, o sea, liquide el IRAE, en cuyo caso se aplicará la tasa real. Si hay tasa real, bien, si no hay tasa real, no pasa nada. ¿Bien? Y después dice, se excluirá, no se aplicará el cálculo de intereses fictos a los préstamos que hagan las instituciones financieras, como les dije recién, y a los préstamos realizados al personal o a los socios de la empresa por un monto que no supere el triple de la retribución real o ficta mensual. ¿Sí? En caso que se dé esta variable, se tomará en cuenta el promedio del último trimestre y los intereses se calculan sobre lo que exceda al referido monto. Presta un contribuyente IRAE, no aplica cuando los que prestan son instituciones financieras y tampoco aplican cuando le presto al personal o a los socios de la empresa siempre que los montos que estoy prestando no superen 3 sueldos. Si superan los 3 sueldos, tengo que calcular intereses fictos sobre el exceso. ¿Por qué? Porque, bueno, esta norma lo que prevé respecto a los préstamos a los empleados, al personal o a sus socios, no quiere desincentivar que las empresas den préstamos a sus empleados, porque es una cosa buena, positiva. Ahora, si estoy prestando más de 3 sueldos, bueno, en realidad es un monto relevante, entonces ahí sí te digo que apliques el interés ficto sobre lo que excede los tres sueldos. Más o menos, eso es lo que dice la norma, de vuelta, artículo 17, literal I, de la ley, y el artículo 20 del decreto reglamentario. ¿Está? Vamos a la práctica, con esto que les dije, que es el resumen teórico. En el primer caso, ¿qué les parece? La sociedad ha realizado un préstamo de 300.000 pesos a un año de plazo, el 1 de julio, a Mirasol S.A., y la tasa semestral convenida es 9,24%. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué les parece? Tenemos que hacer algo, no sé. ¿Nadie? No aplica el interés ficto. Perfecto, por lo que acabamos de hablar, ¿no? ¿Por qué no aplica? Porque hay algo que no me estabas diciendo. Porque es una Estoy de acuerdo. sociedad anónima que también aporta IRAE. Y ¿Por qué? porque Ahí alguien puso. ¿Por qué? Dale, Marinés. Yo decía que era porque era una sociedad anónima que es contribuyente de IRAE. Correcto, la norma, la ley no... Dale con la ley. La letra no me dice, no me da el dato, pero me está diciendo que es Mirasol S.A. ¿no? O sea que sabiendo que es una S.A. ya sabemos que es contribuyente de IRAE. Por tanto, no aplica la norma de interés ficto. Con lo cual, ¿tengo que hacer algo? No. Es una renta grabada porque le estoy prestando a un contribuyente de IRAE en Uruguay. igual ¿sí? hay Entonces, que ver, el domicilio del deudor está... perdón, hay que ver Dale. igual la tasa del BCU o no es necesario ya con tal que ya es... No. No tengo que hacer esa comparación. Justamente porque es con un contribuyente de IRAE. Ahí va. Si fuera una persona física, por ejemplo, a un tercero, tengo que ver la tasa del BCU sobre el monto del préstamo, cuánto me da de intereses, y compararlo con el interés real que cobré, que estoy generando. Y si me da menos el real que el ficto, tengo que computar la diferencia. Y si me da más el real, dejo el real. Ahí ¿Está va. bien? Gracias. Perfecto, entonces acá no hago nada. A ver qué me decía la norma, qué me decía la letra. La solución. Préstamo sujeto pasivo de IRAE, no hay intereses fictos, sin ajuste. Y ahí me pone la fuente. ¿Bien? Caso B. 1 de septiembre, ha realizado un adelanto de sueldo a Pablo Javier, encargado de compras de la empresa, por 200.000 pesos. El sueldo nominal mensual de Pablo Javier es de 50.000 pesos. La política de la empresa en materia de adelantos al personal consiste en mantener su monto por debajo de los 4 salarios y no cobrar intereses. El préstamo fue devuelto el 30 de noviembre. ¿Qué hacemos acá?
Tenemos que Pero esto el calcular primero. Dale. lo del mínimo de los 3 sueldos y aplicar el interés ficto, sí, ficto, el interés ficto. Correcto. Acá primero, bien, ahí no sé quién fue que habló, creo que fue Carol. Me tengo que acordar que hay una norma de interés ficto. Segundo, le está haciendo un empleado de la compañía. Cuando es un empleado de la compañía, como leímos recién en la norma, ¿sí? Me decía que voy a aplicar el interés ficto, salvo en los casos en que el monto no supere el triple de la retribución mensual del empleado. ¿Tá? Entonces, ¿cuánto es la retribución mensual? Tengo que ver si aplica interés ficto o no. La retribución mensual, ¿cuánto es? 50.000. El triple, 150. ¿Cuánto presté? 200.000. O sea que voy a tener que aplicar interés ficto. ¿Tá? Primer punto. Segundo, tengo que saber cuál es la tasa. ¿Tá? Y tercero, lo presté el 1 de septiembre y lo devolvió el 30 de noviembre. O sea que tengo septiembre, octubre y 3 meses. ¿No? ¿Vamos bien? Entonces vamos a hacer el cálculo. Préstamo, 200.000. Monto imponible, o mínimo no imponible, digamos, o sea, el triple de la remuneración, 150. O sea, el excedente son 50.000. Como por hasta los primeros 3, si no supera, no calculo el interés ficto. ¿Ah? ¿Cómo calculo el interés ficto? Y bueno, tengo que ir a la norma, y la norma, ¿cuál es la tasa? Me dice que es la tasa media anual efectiva para grandes y medianas empresas, publicada por el Banco Central, ¿sí? Para el trimestre inmediato anterior al comienzo del ejercicio. ¿Tá? Entonces voy a ir a la letra, y la letra en datos adicionales me da acá, justo, ¿vieron? Tasa media anual para grandes y medianas empresas de operaciones corrientes de crédito bancario en moneda nacional no reajustables de acuerdo a las publicaciones del Banco Central. Porque este préstamo es en moneda nacional. Si fuera en dólares, tendría que ir a ver la tasa del BCU que presta en dólares. ¿Ah? ¿Cuál es la que tengo que usar para grandes y medianas empresas? Acá es fácil porque en realidad me está dando prácticamente un solo dato, pero en el ejercicio podríamos poner más datos, ¿no? Entonces tengo que usar ¿cuál? La del trimestre inmediato anterior al comienzo del ejercicio. ¿Cuándo comenzó el ejercicio acá? Estoy cerrando el 31 de diciembre. ¿Cuál es el trimestre inmediato anterior? Al inicio del al inicio del ejercicio en el que estoy. Octubre A a ver ahí. diciembre 19. Correcto, este que está acá. Octubre, noviembre, diciembre es el trimestre inmediato anterior al inicio del cierre de ejercicio, que es el 1 de enero del 2020. ¿Qué tasa tengo que tomar? Tengo dos. Mayor o igual a un año, menor a un año. ¿Cuánto presté? 3 meses. Tengo que tomarla de menos un año. ¿Bien? Y en pesos. Y acá ya me dice que es en moneda nacional. ¿Sí? Tengo la tasa del BCU. ¿A qué se lo aplico? A los 50.000 pesos, que es el exceso. ¿Está bien? Como es en moneda nacional, el interés es compuesto. Si fuera en moneda extranjera, el interés sería simple. Entonces tengo que llevar, las tasas siempre se publican anuales. Eso es un dato de la realidad, ¿no? Siempre que ustedes vean una tasa publicada por un banco, es una tasa anual. La tienen que llevar al plazo que estamos trabajando nosotros, que son de 3 meses. ¿Cómo hago ese cálculo? ¿Se acuerdan del...? Perdón que me fui. ¿Dónde estoy? Acá. 12,59 es la tasa que elegimos. El plazo del préstamo son 90 días, 3 meses. ¿Cuál es la tasa equivalente? ¿Cómo hago el...? ¿Se acuerdan de la fórmula del interés compuesto? Es 1 más la tasa elevado a 3 dividido 12 o 90 dividido 365 acá. Lo hizo en días, menos 1. Eso le da el interés compuesto, ¿no? Esto es la forma a 90 días. 2,97. Listo.
Si fuera tasa en dólares, dividiría entre 12, multiplicaría por 3, porque es un interés simple. En pesos es interés compuesto. El exceso, ¿cuánto era? 50.000, 2,97. El interés ficto me dio 1.484. ¿Me siguieron? ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver si alguno me dice. ¿Qué hago con ese dato? Que calculé. ¿Un alta de renta? Debería dar un alta de renta, pero ¿cuál es el alta de renta que tengo que dar? ¿Con qué tengo que comparar? Con el interés real, ¿no? Y ver si está por debajo o no, porque esto es un mínimo. ¿Cuánto cobré de intereses yo? No. Nada, ¿no? Decía nada, que no cobraba nada. No se cobró No interés. cobra intereses. No cobra intereses. O sea que hago la comparación, y acá en la solución no está, pero pondría interés real, 0. Interés ficto, 1.484. Ajuste de renta, un alta, 1.484. Si tuviera un interés real de 2.000, ¿qué ajuste haría acá? Alta por 2000. No, 0. Porque la renta ya está computada en el estado de resultados. Ah, ok. ¿Está bien? Si generé un interés de 2.000, el interés ficto es menor que el interés real. Entonces computo el real. El interés ficto siempre es un mínimo. ¿Está? ¿Se entendió? ¿No hay dudas? Maravilloso. Seguimos. En similares condiciones que en el punto B, se ha realizado un préstamo de 200.000 pesos al señor Fernando, director de una sociedad anónima que provee a la empresa. O sea, director de una sociedad que es proveedor de la empresa. Y el interés cobrado en el trimestre ascendió a un 1% de el préstamo. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Tengo que hacer algo? ¿No tengo que hacer nada? Es un préstamo a una persona física, no es a una, Bien, a una correcto. sociedad. Entonces, Aplico el ficto acá, ¿no? ¿sí o no? No te entendí. No, no lo aplico. El ¿Por interés qué no? ficto. Porque no es no es un integrante de la empresa. Es cuando era. Cuando es contribuyente de IRAE, ahí sí, no tendrías que aplicarlo, pero en este caso sí que es persona física. Claro, justamente cuando a quien le presto es por eso. contribuyente IRAE, no lo tengo que aplicar porque lo que yo cobre, el otro, lo que yo genere, más o menos, el otro lo deduce en más o en menos. Entonces ahí no hay maniobra. Ahí no aplico. El interés ficto lo aplico siempre, salvo en ese caso de préstamo en contribuyente IRAE, o cuando preste a personal o al socio de la compañía por montos que no superen las tres remuneraciones. ¿Hay un socio o un personal? No, es una persona física, entonces hay que aplicar intereses fictos. ¿Tá? En similares condiciones, ¿sí? Dice que es un préstamo de 200.000, pero acá sí le cobró intereses. Ascendió un 1% del préstamo. Entonces tenemos que hacer los cálculos. Por un trimestre, ¿no? Por el trimestre, ese mismo trimestre. Préstamo a terceros, presté 200.000. El interés real, ¿cuánto fueron? 2.000, mira, justo el ejemplo que había puesto. El interés real fueron 2.000 pesos. ¿Cuál es el interés ficto? 200.000 por la tasa que yo ya determiné, porque era en el mismo plazo, ¿no? Era todo lo mismo para que no tenga que hacer de vuelta el cálculo. Interés ficto, 5.936. ¿Cuál es el ajuste? Este es el ejemplo que hablamos recién, no me acordaba que estaba acá. Interés real 2.000, interés ficto 5.936, tengo que dar un alta de renta por la diferencia. ¿Por qué? Porque el interés ficto es mayor al interés que tengo contabilizado en mi contabilidad. ¿Entendió? Sí, Habías dicho que si el real era mayor, no había que hacer ajuste.
Si el real da mayor, no hago ajuste. Claro. Si esto fuera al revés, si el ficto me da 2.000 y el real me da 5.936, listo. Estás cobrando más que el Banco Central, jodete. ¿No? Tenés que tributar la renta que tributás. Lo que me exige la ley es que como mínimo tenés que cobrar la del Banco Central, salvo estos casos que no aplican, ¿no? Que hablamos recién del personal, socio y contribuyentes de IRAE. ¿Bien? Vamos al último punto y dejamos por acá. Pensaba avanzar un poquito más, pero no importa. Venimos bien. 2. Hago este porque ya lo vimos. Pérdida por caso fortuito e indemnizaciones. Durante el ejercicio se incendió uno de los depósitos de la empresa, lo que ocasionó pérdida de mercaderías por un valor fiscal de 700.000 pesos. ¿Sí? Se prendió fuego. La sociedad contabilizó la pérdida y está a la espera de la indemnización de la compañía de seguros que recibirá en el ejercicio siguiente. ¿Qué les parece acá? No habría que hacer nada, pero, digo yo, opino, pero lo que no sé es como recién se va a cobrar en el próximo ejercicio, ahí me queda la duda. Está bien, está perfecto. ¿Qué hablamos recién? Recién vimos, ¿no? Acuérdense que leímos los artículos, el artículo 21, literal A y literal B, que hablaba de pérdidas por caso fortuito, o por ¿cómo es? Por robos, ¿no? Lo que vimos recién. Entonces lo que me decía era que podía deducir la pérdida en la parte que no estuviera indemnizada. ¿Está bien? El 21, la pérdida es el literal A, ¿no? A ver. Por fuerza mayor o por delitos ocasionados por terceros. ¿No? Exacto. El literal A es la pérdida ocasionadas por caso fortuito o fuerza mayor, y el B es las pérdidas originadas por delitos, ¿sí? Cometidos por terceros. Acá estamos en un caso fortuito. Perdió 700.000, contabilizó 700.000 y tiene una... ¿Cómo es? Espera una indemnización de la compañía de seguro que va a cubrir la totalidad, pero recién se percibirá en el ejercicio siguiente. Comparto lo que dijo la compañera, no hago nada, porque ya tengo la pérdida contabilizada. Cuando recupere, cuando me pague la indemnización, el seguro me pague la indemnización, ahí lo estornaré. ¿No? A ver qué dice acá la solución. Son pérdidas admitidas. ¿Por qué? Porque no me cubrió, está bien, no me cubrió la indemnización. Cuando me cobre esa indemnización, ahí voy a tener que levantar esa pérdida que di ahora, ¿no? Voy a reconocer la ganancia en el ejercicio siguiente. ¿Me siguieron? Sí. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bien. Y por último, avanzamos con este caso 3, así ya dejamos el 4 para la que viene, es un minuto. Esto no tiene ciencia. Diferencia de cambios ganadas. Dice, con fecha enero, 1 de enero, se vendieron mercaderías exentas de IVA en plaza por $20.000. El 1 de marzo se cobraron 15.000 y a pesar de las intensas gestiones realizadas, recién se logró cobrar el saldo el 31 de enero del 2021. Las operaciones reseñadas en este punto ocasionaron un crédito por diferencia de cambio ganada de 5.000 pesos, único movimiento que tuvo la cuenta en el ejercicio. ¿Qué es esto? A ver, esto es un criterio de evaluación. ¿Tá? Es decir, ¿qué tuve? Y tuve una cuenta en dólares. Esa cuenta en dólares me genera diferencia de cambio, eso ya lo sabemos por contabilidad. Tengo que ver si el tipo de cambio utilizado para evaluar ese crédito es el mismo que el tipo de cambio contable. Y si hay una diferencia, tengo que hacer el ajuste de evaluación fiscal. ¿Tá? ¿Cuál es el tipo de cambio que se utiliza para la evaluación de bienes en saldos en moneda extranjera? ¿Sí? Es el tipo de cambio interbancario, ¿sí? Comprador del día anterior a la fecha de la operación. ¿Ah? Entonces, lo que tengo que hacer acá es simplemente calcular la diferencia de cambio fiscal y compararla con la contable, y si hay un ajuste, hacerlo.
¿Tá? Si ustedes ven entre los datos adicionales, me tiene que dar los tipos de cambio. Cotizaciones interbancarias. ¿Está acá? ¿Bien? Las cotizaciones interbancarias del Banco Central es la que tengo que usar. ¿Sí? Entonces, voy a usar los tipos de cambio del día anterior a cada operación y calcular la diferencia de cambio, que es el punto 3. ¿Sí? Lo ven acá. Hacen los asientos. Pero en definitiva, a ver, yo lo planteé acá al lado, ¿no? Acá tiene la forma de hacer la diferencia de cambio calculada por movimiento, yo la hice por saldos, es decir, vendí el 1 de marzo, perdón, el 1 de enero, vendí 20.000, ¿no? Y cobré el 1 de marzo 15.000, ¿no? Entonces, bueno, mantuve desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, $20.000 en saldo. ¿Cuáles son los tipos de cambio? Y bueno, voy a ver los tipos de cambio del día anterior de cada operación. ¿Sí? Cobré el 1 de marzo, ¿no? A ver. Vendí el 1 de enero y cobré el 1 de marzo. Entonces voy a ver los tipos de cambio interbancario, comprador, del día anterior de la operación. 1 de enero tomo el del día anterior, 31 de diciembre. El del 1 de marzo tomo el día anterior, 29 de febrero. Acá es fácil porque no me da muchos datos, ¿no? Pero si tuviera muchos datos, siempre tengo que tomar el del día anterior. ¿Está? Entonces digo, bueno, vendí el 1 de enero, tengo $20.000 a 37,308. Y lo mantuve $20.000 hasta el 29 de febrero, a 39,152. ¿Sí? Entonces voy a hacer el cálculo. Digo, está planteado ahí, ¿no? Yo lo hice de otra forma. Hago $20.000 por la diferencia de los tipos de cambio, me da 36.000 pesos. ¿Sí? Y después del 1 de marzo, desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2020, $5.000. Porque cobré 15, me quedaron en saldo 5.000. Entonces veo el tipo de cambio de cierre, que es 42,34. ¿Sí? 31 de diciembre del 2020. ¿Sí? Acá miro el tipo de cambio del cierre de ejercicio. ¿Sí? 42,34. Y yo lo tenía evaluado a 39,152, que era la última evaluación. Y bueno, llevo los $5.000 desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre. Total de diferencia de cambio, 52.000 pesos. ¿Cuánto es la diferencia de cambio contable ganada, generada por ese saldo? Me decía por acá, ¿no? 5.000 pesos. Y bueno, ¿cómo hago el ajuste? Diferencia de cambio ganada, el valor fiscal, 52.820. Diferencia de cambio ganada, el valor contable, 5.000. Tengo que dar una alta de renta por la diferencia, 47.820. ¿Por qué? Porque contablemente en mi estado de resultados tengo una ganancia por diferencia de cambio por una venta en plaza, perdón, por un deudor por venta en plaza, que lo evalué una diferencia de cambio de 5.000, y en realidad fiscalmente uso los tipos de cambio fiscales, que son el tipo de cambio interbancario comprador billete del día anterior, de la operación publicada por el Banco Central, me da 52. Entonces en realidad mi ganancia tiene que ser 52 y no 5, entonces tengo que dar un alta de 47. ¿Entendió? Sí, se entendió. Bien, le pido disculpas porque nos pasamos 5 minutos de hora. Si no hay dudas, seguimos el lunes para ver si terminamos la práctica 3. Bárbaro, gracias. Chau, gracias. Bien. Bueno, buen fin de semana para todos y nos vemos el lunes. Igualmente. Chau, chau.